Que nada, muchas gracias, embajador, por tu gentileza de estar aquí con nosotros nuevamente. Buen día. Buenos días, Sí, encantado de saludarte a ti, a tu muchas auditorio, a tus gracias. A ver, colaboradoras. vamos a tratar de dividir el asunto en dos partes. Primero es el diferendo en materia comercial con nuestros socios, Canadá y Estados Unidos. ¿Qué riesgos implica? Pues mira, implica riesgos en el sentido de que es un procedimiento de solución de controversias. Entonces, esta es la primera fase, son consultas donde Estados Unidos y Canadá le dicen a México, oye, no estoy de acuerdo en tu política energética, lo estás dañando a mis intereses, estás dañando a mis empresas y estás violando en 4 o 5 puntos el tratado. Entonces, después de 75 días, si no hay una solución amigable donde las tres partes digamos, no, mira, ya entendimos, esta es la manera de aplicar el tratado, y si no hay satisfacción de parte de Estados Unidos y Canadá, pues pueden llamar a que se constituya un panel de expertos, donde ya el veredicto que dé ese panel después de entre 6 meses y un año, entonces ya es obligatorio. Y ahí, si México no lo acata, después de 6 semanas, pues Estados Unidos y Canadá pueden imponer sanciones arancelarias. Los expertos calculan que pueden ser hasta una cifra de 30,000 millones de dólares. Es decir, sanciones donde los sectores que ellos decidan, que no necesariamente sean el mismo sector energético, sino otros, donde pues México resienta las sanciones económicas o arancelarias por haber violado el tratado, si el panel da la razón. En mi opinión, la verdad es que lo que ha dicho el presidente, que la cláusula de reservar los hidrocarburos para México, pues sí, está bien, pero no aplica. Y tampoco aplica la idea de que México se reserva el derecho a cambiar su constitución. Sí, como cualquier otro país del mundo, tenemos el derecho soberano a cambiar nuestra constitución y nuestras leyes. Lo que está diciendo Estados Unidos y Canadá, sí, pero también el propio tratado dice que si una de las partes, si México, al cambiar su constitución y sus leyes, afecta mis derechos, yo tengo derecho a invocar todo el procedimiento que ya me referí. Ahí es donde estamos. No creo que haya ningún, comillas, ataque de Estados Unidos y Canadá, ni mucho menos. Simplemente están defendiendo sus derechos conforme al tratado. Me parece que la ruta que México debería de seguir es sentarse y con serenidad y con seriedad sentarse a negociar con nuestros principales socios comerciales. Si vamos por la ruta de la confrontación, vamos a eventualmente a recibir daños muy severos a nuestra economía, pero no solo eso, Eduardo. Lo que realmente estamos poniendo en peligro es la integración económica regional que supone la existencia del TEMEC. Y si hacemos eso, pues eventualmente hay que recordar que el TEMEC se revisa en 2026, pues a lo mejor nuestros socios deciden que México ya no quieren tenerlo como socio. Entonces, estamos afectando México en este momento tiene 2 o 3 motores del crecimiento económico. Antes que nada, el tratado, por las exportaciones que esto implica. Dos, pues las remesas que sí se ayudan al crecimiento, sobre todo al gasto, al consumo dentro de México y por lo tanto ayuda a la economía. Y tres, en menor medida, la inversión extranjera. Entonces, si afectas el tratado y afectas la inversión, obviamente México tendría un estancamiento mucho mayor de su economía. Ya están diciendo los expertos, no lo digo yo, que la economía mexicana no va a crecer prácticamente este sexenio y en el año 2025 tendremos una economía de menor tamaño de la que tenía México en 2018. Así de grave me parece. Ahora, cuando sube el presidente, cuando mete en este conflicto el asunto de soberanía, y pues ya el asunto, desde mi punto de vista, por supuesto, es muy reduccionista, o sea, ya no hay un milímetro que negociar, o sea, cuando dice, no, es una cuestión de soberanía, pues ya nos fregamos, maestro, porque no, la soberanía no se negocia, o sea, entonces voy de frente y esté quien esté, yo me lo llevo. ¿Por qué? Porque esos asuntos son muy rígidos como para pensar en una negociación. ¿Cómo complica en este proceso comercial el hecho que se meta el factor soberanía y nacionalismo?
Bueno, yo la verdad es que no coincido con el presidente de su noción de soberanía. Precisamente porque somos una nación soberana, nos comprometimos a una serie de normas y procedimientos comerciales con Estados Unidos y Canadá a través del TEMEC. Eso significa que si tú haces un tratado de esa naturaleza, ya no vas a hacer exactamente lo que se te dé, perdóname la expresión, lo que se te dé la gana, sino que te Ujú. vas a someter a esas normas y a esos procedimientos contemplados en el tratado. Es un proceso, todo tratado, por definición, implica por lo menos una limitación a la capacidad de cualquier Estado de hacer lo que le venga lo que le venga en gana. ¿Por qué? Porque te estás comprometiendo y solo las naciones soberanas se pueden comprometer a hacer un tratado y cumplirlo. México lo que está aquí es obligado a cumplir con el derecho internacional, cumplir el tratado. Es un principio básico del derecho internacional que se llama pacta sunt servanda. Los tratados deben ser cumplidos. ¿Para qué haces un tratado si no lo vas a cumplir? El tratado, hay que recordar esto, lo negoció la versión final el gobierno del presidente López Obrador. Fueron ellos los que le negociaron, aceptaron todo lo que había negociado el gobierno pasado y los últimos toques se los dieron este gobierno. Lo aprobó por 107 votos a favor el actual Senado de la República con mayoría del partido del presidente, Morena. Entonces, no pueden llamarse ahora sorpresa de decir, esto es un ataque a mi soberanía. No es ningún ataque a tu soberanía. Tú te comprometiste soberanamente a esto y hay que decirlo. De acuerdo al artículo 132 de la Constitución, los tratados internacionales celebrados por el presidente y ratificados por el Senado son ley suprema de la Unión, al mismo nivel de la Constitución. Entonces, yo creo que no hay duda de cuál es la parte legal y dónde deberíamos irnos. Hay una sola alternativa, sentarse a negociar con serenidad y con seriedad. No veo de ninguna manera un ataque a la soberanía, ni mucho menos. El hecho de que el presidente haya argumentado que Estados Unidos está también detrás de la queja de los ambientalistas con respecto a la construcción del Tren Maya, ¿complica el proceso? Mira, son creo que un tema separado. Me parece que ahí el presidente pues tendría que dar la evidencia de lo que está diciendo. Me parece que los grupos ambientalistas que están muy preocupados y que yo conozco a muchos de ellos, algunos de ellos trabajaban en su gobierno con el presidente y después renunciaron y se están dedicando a esto. Son personas que toda la vida están comprometidas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Entonces, me parece francamente inapropiado decir que estas personas son empleados o de Estados Unidos o algo así. Y pues simplemente todo el financiamiento que están supuestamente recibiendo, pues tendría que demostrarlo. Lo que están haciendo es ir y tomar videos, y tomar videos de la selva, ir y tomar videos de las cavidades que se están dejando vacías ahí donde va la ruta del Tren Maya y que yo creo que sí es casi de sentido común pensar que si afectas eso, eventualmente vas a afectar lo cristalino, lo azul claro que todos conocemos, maravilloso, único del mar Caribe mexicano. Está ligado estrechamente a la morfología de la península calcárea. Ujú. Los ríos subterráneos, como dice el especialista, están conectados obviamente con el mar. Entonces, eso los hace únicos, pero al mismo tiempo muy frágiles y muy vulnerables. Entonces, Y realmente ojalá y hubiera pues un ejercicio de reflexión distinto en vez de acusarlos simplemente de ser empleados de Estados Unidos. Pero me da la impresión de que el presidente está, digamos, como se dice en el mood de estar tratando de acusar a Estados Unidos de todo, de ataques a la eso. soberanía, de eh, injerencia, si no hay evidencia. Eso, en el ambiente diplomático es muy grave lo que estás haciendo porque, bueno, me imagino que no se acostumbra o no debe de acostumbrarse en el sector diplomático a hacer acusaciones así sin demostrar pruebas contundentes que demuestren que lo que tú estás afirmando tiene bases. O sea,
en términos diplomáticos, me parecería que está creando un ambiente de animadversión deliberado que después tendrá, pues, supongo, o exigirá otra reacción del gobierno, bueno, del presidente, no del gobierno mexicano. Mira, mi impresión es que por el momento el gobierno del presidente Biden ha decidido ignorar lo que dice públicamente el presidente. No que no tomen nota. Claro que toman nota y claro que no les gusta, seguramente. A mí no me Sí, gustaría que me dijeran eso, pero se están yendo, digamos, a los hechos, a lo que al tratado, al texto, a la declaración, al comunicado. Están, digamos, negociando en los hechos y tratando de defender sus intereses en los hechos sin poner, creo, demasiada atención en lo que dice el presidente, porque no hay una respuesta, digamos, oficial de la Casa Blanca diciendo, sí. oiga, eso es una acusación falsa. No, no la hay. Y no creo que la vaya a haber. Eso es, en el lenguaje diplomático, eso tiene un significado también. Es Sí, que en por el supuesto. sector diplomático todo tiene el silencio, una pausa, todo, Es una, hasta un gesto tiene una así es. explicación, ¿no? Es una manera de responder un silencio. Hay veces que, pues, un silencio continuo dice más que 1000 palabras. Bueno, y déjame decirte que mientras que ayer le pega a Estados Unidos, AMLO hará hoy un homenaje al pueblo de Martí, porque hoy es el día en que se conmemora el asalto al cuartel Moncada, y va a tener a Mauri Pérez en la mañanera que va a cantar. Bueno, acaba siendo una información, una conferencia periodística, acaba siendo ya espectáculo. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Al contrario, Eduardo, muchas gracias. Buenos días a ti y a tu Muchas auditorio. gracias. Estaremos molestándote como es costumbre. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Encantado. Un abrazo, Muchas Eduardo. gracias.